le digo, ¿y si oramos? Le dije yo, sí, ve. Vaya pues, ¡ey! La Gaby va a orar. Oh. Hemos dejado de presentar música para presentarte el rostro de las personas que siempre están pues creando las canciones, componiéndolas. Pero yo siento que la música a mí me ayudó para entender realmente el mensaje que no lo había entendido. Okay. Lo entendí por medio de la música. A veces hay cosas que no pasan y uno dice, Dios no abre la puerta. Iniciamos el tercer episodio de esta nueva temporada de los 7 más referentes y este día estoy muy contento de poder hablar con uno de mis, puedo decir, cantantes, voces favoritas en El Salvador. Luis Aquino, bienvenido. Gracias, Alexis. Un gusto estar aquí. El gusto es mío. Y yo también puedo decir de esas voces de locución favoritas también. Tienes una gran voz. Gracias. Y tienes esa presencia, así que... De pequeño me metieron ahí como la idea de, trae voz para... Sí. Y sabes que hay mucha gente que tiene esa voz y está haciendo cualquier otra cosa. Sí. Así que qué bueno que estás en esto. Y es un gusto estar aquí con vos y con toda la gente. Gracias, Luis. Y creo que mucha gente ha escuchado de vos. Tal vez tu rostro no es muy familiar, pero Tiempo de Resplandecer es una de las canciones que yo creo que cantamos con la misma emoción como cuando uno canta el himno nacional. Casi con la mano aquí. Ajá, casi. En nuestra iglesia nosotros tenemos, por ejemplo, Aún es Tiempo, sí. Que cuando suena la cantamos, claro, a todo pulmón, pero creo que Tiempo de Resplandecer también. Y estuviste con nosotros en la primera vigilia de este 2023. Sí, fue una bendición, la verdad. Es la segunda vigilia que me toca estar con ustedes. Sí. Creo, tengo la idea, no estoy seguro, que la anterior fue la última que hicieron antes de pandemia. Ajá. Y esta fue la primera luego de pandemia, sí. Así que ha sido un privilegio. ¿Cómo responde la gente del IM? Pues la verdad es de que, como a veces a uno le toca, aparte de su propia iglesia, le toca visitar muchos otros lugares, creo que al venir al IM uno encuentra, pues, gente que entiende a qué vino a la vigilia. Y claro. eso es bueno porque yo me acuerdo en una iglesia que yo estuve, decíamos de broma que había un ministerio de la cisterna porque a la par de los baños había una cisterna y los jóvenes iban a meterse ahí siempre y no entraban al culto por estar. Y hacíamos broma que era el ministerio de la cisterna. Pero cuando uno viene al IM, la gente está en lo que está. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, cuando es la hora de la oración, como no toda la gente cabe adentro del templo, la gente que está afuera porque se quedó sin cupo, están orando afuera. Claro. Y entonces uno se queda, wow, o sea, esta gente sabe a lo que vino. ¿verdad? Sí. Entonces, creo que lo que más me impresiona a mí de las vigilias del IM es la hora de la oración, las horas de la oración. Sí. Porque es un clamor, aparte que es tanta gente, entonces eso se oye como un estruendo, como un retumbo de gente clamando, y generalmente en estas 2 ocasiones que me ha tocado ministrar, me ha tocado pasar despuesito de la oración, entonces yo unos 20, 15 minutos ya estoy listo para subir y estoy observando por qué la gente ora. Y wow, he escuchado gente clamando por trabajo, por sanidad, por restauración. Y creo que esa fe es lo que alimenta todo ese mover, de manera que ya cuando subimos a ministrar ya el ambiente está listo y la gente está preparada para alabar al Señor, así que es una gran experiencia. No hay manera de cómo no conectar con Dios a través de la música. He conocido a una persona que me dijo, yo no oigo música y no me gusta. Yo he escuchado también algunas personas extrañas. Sí, creo que entran en la categoría de extraña. Sí, totalmente. Porque sí, sin música... es imposible agradar a Dios. Correcto, igual que el café. Sí, exactamente. Luis, quiero hablar de muchas cosas. Hay un ministerio que no es muy común, podría decir, el cántico profético, ¿verdad? Que es el ministerio que ejerces. Pero también vamos a hablar un poquito de tu vida. Sé que han pasado problemas de salud fuertes. Estaba hablando con Adonaldo y pedía, ¿verdad?, alguna retroalimentación. Y entonces quiero que nos hables, quizá empecemos hablando de esos momentos difíciles en donde tu voz
es la herramienta, pero hubo un momento en el que esa herramienta se vio afectada. Sí, fíjate que yo he tenido que pasar por 2 cirugías que tienen que ver con la voz. El primero fue, si no mal recuerdo, en el 2016 y se dio porque se me desarrolló un quiste aquí en la zona del hueso por tiroides, creo que era el lugar, pero era congénito, o sea, se vino Ajá. desarrollando y recuerdo que cantaba, me fatigaba mucho y siempre, me acuerdo que en esa temporada siempre pasaba con tos, con gripe y tengo un extraordinario otorrino, el doctor Reinaldo Ajá. Villeda, él siempre me ha visto y me decía, le voy a palpar y al principio no encontraba nada hasta que de repente sintió como una pequeña masa y me dijo, esto no me gusta, hay que verlo. Mm, Pero vos sabés de que a veces a uno cuando le dicen esas cosas uno tiende a procrastinar por temor. sí. Entonces yo realmente no le presté atención, ahí iba. Hasta que recuerdo que estábamos ministrando en un evento, era un evento de mujeres de la iglesia, y me quedé a cero en Wow. medio del evento. Mi hermana estaba conmigo ministrando y le pedí que lo hiciera ella, pero fue tan frustrante el momento Sí. que hasta la maltraté en la forma que se lo pedí. Yo después me tuve que disculpar con ella, pero era como esa molestia, esa frustración, que Impotencia. sí, que tú quieres decir algo y la voz se cerró. Y no me acuerdo ni qué le dije ni cómo le dije, pero recuerdo mi sentimiento en ese momento. Entonces ya cuando fui donde el doctor, me dijo, yo le dije que tenía que Mm, atenderse y bueno, hubo que operarlo. Fíjate que esto no era dentro de la garganta en sí, ok. sino externo, pero, Pero pero afectaba. por el tamaño estaba presionando todos los músculos y hacía que mis cuerdas vocales no pudieran cerrarse Sí. correctamente, entonces la voz no fluía. Mm, Entonces me tuvieron que operar, bendito Dios, mandaron eso a biopsia y era algo benigno. ah, Lo arrancaron, pero sí era buen tamaño, era ok. una pequeña albóndiga, ¿verdad? Mm, Unos 3 sí, sí. centímetros. Fue difícil. Mm, Sí, fue difícil porque yo nunca me había sometido a eso, pero yo siempre digo en broma que después de Dios va el doctor Villeda porque es muy bueno claro. y aparte es hijo de Dios y Dios lo usa mucho en esa parte. Pero ya luego, para el tiempo de pandemia, bueno, yo me recuperé Sí, de sí. esa cirugía, me recuperé súper bien. De hecho, luego de la cirugía en diciembre, grabamos un disco que se llamó Bajo la Orden de Jehová. Mm, que es Y es el tercer álbum. sí, es el último álbum que hice. Y bueno, tiene mucha exigencia porque es de mucha administración, la voz arriba y todo. Y lo pude hacer bien, gracias a Qué Dios. bueno. Pero ya para pandemia, fíjate que como todas las iglesias cerraron y nos tocó empezar a producir cultos, ¿verdad? Como lo que estamos Ujú. haciendo acá. Sí, sí. Y fue tanto estrés y cansancio y yo no estaba reposando bien, tampoco tenía la alimentación adecuada, no tenía cuidados en mi voz que ahora he aprendido a tener. Ok. Entonces me salieron nódulos en las cuerdas y otra vez, ¿verdad? Y me Ah, tuvieron pero hoy ya fue diferente, fue en las cuerdas vocales, me tuvieron que operar, siempre el doctor, el mismo doctor, y pasé un año sin cantar. wow. Ahí sí pensé que no iba a volver a cantar, De fíjate. verdad. Sí, sí tuve la sensación de Se que ya se había acababa. acabado, sí. Ajá. Entonces fueron momentos de depresión, de frustración, pero también empezar a ver qué más se podía hacer. Entonces, lo que Dios me permitió fue desarrollarme en otras áreas y capacitar a otras personas para que pudieran ministrar y hacerlo en la Ok. iglesia. Pero sí, fue difícil, Sí, sí, fue sí. Sobre difícil. todo tratándose de, como lo decía al inicio, de esa herramienta que es Sí, la voz. claro. Y que me imagino no te ves en haciendo otras cosas que ministrando Sí, o dando. es difícil. Yo soy músico también y no sé, siento que el cantar y expresarte con la voz para mí es mejor incluso que tocar algún instrumento. Ok. Uno siente que puede ser más libre de expresar, de comunicar. Y siempre con mi voz es como un gran
un gran tema, siempre estoy buscando aprender, capacitarme. De hecho, ahora estoy con una nueva entrenadora vocal, nunca dejo de Ok. hacerlo. Siempre me estoy capacitando porque para mí es como un gran tema, es muy Sí, importante. qué buenísimo. Entonces, imagínate llegar al punto de sentir que ya se había acabado. Claro, Era una amputación sí, sí, emocional, ¿verdad? Terrible. totalmente. Preguntando igual, me decían, Luis es un músico muy virtuoso. Y, y ahora veo y entiendo por qué la capacitación es parte importante, ¿no? O sea, cómo Sí, nosotros, como la parábola de los talentos, sí, ¿qué hacemos con lo que Dios nos da? sí, claro. Es importante. Y ese es un tema bien especial porque a veces hay cosas que no pasan y uno dice, Dios no abre la puerta. Mm, Pero yo creo que Dios ha dado lo que tiene que dar, ha sí, dado las capacidades y también viene la parte en que uno tiene que esforzarse. Y en la medida que uno se esfuerza, Dios recompensa, ¿verdad? claro. Pero eso así es, tenés que cultivar tu talento, bueno, con tu voz, por ejemplo. Estoy seguro que hace 5 años no tenías la forma de pensar al Ujú. hablar, de tu respiración, tus pausas, que me mandabas un mensaje por WhatsApp y yo sentía que me estabas locutando, pero Ah, tú haces un esfuerzo consciente siempre de hablar sí, correctamente, de cuidar tu voz. Hay cosas que estoy seguro que te privas de comer a ciertas mm, horas claro, por el cuidado de. Entonces es muy importante sí, sí. cuidar lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Sí, ahora Luis, ya hablamos un poquito de salud, pero hablemos del ministerio. Ya lo decía, tenés un don profético del Espíritu Santo, algo, y lo transmitís en las alabanzas. Uno escucha cualquiera de los álbumes o cualquiera de tus canciones y está presente la profecía ahí. Sí, Y yo lo decía, no es algo que todas las iglesias estemos acostumbrados a eso. sí. Entonces, háblanos un poquito. Bueno, la palabra dice que cuando nosotros hemos aceptado al Señor, somos nuevas Sí. criaturas. Eh, la palabra nos da testimonio de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo tiene muchísimas funciones. Por ejemplo, hay un meme que a mí me gusta Los memes que dicen grandes verdades. sí, pero está como que alguien quiere decirle sus verdades a alguien y alguien le sale tapando la boca y ponen que esa persona es el Espíritu Santo. Ah, Sí, el Espíritu, pasa. sí, el Espíritu Santo te controla, te acerca a Dios, te hace saber cuando algo no está correcto, pero también habla. Mm, Dios habla a través del Espíritu Santo y te lo hace saber. Yo soy un ferviente eh, defensor del mover del Espíritu Santo, claro. creo en lo que Dios está haciendo. Y nada menos ayer miraba un video y decía que muchas veces en aras de defender, decía este video, la academia y el Mm, estudio bíblico, hemos matado y nos hemos burlado del Espíritu Santo y sí. de las manifestaciones. Y aunque yo estoy consciente que mucha gente prefiere rechazarlo porque se han dado muchos abusos, Mm, ¿verdad? Creo que claro. ninguno de nosotros es ajeno a eso, ¿verdad? Sí, sí. De gente que se extraña para ministrar y hacen cosas que tú nunca vas a encontrar en la Biblia. Pero nosotros creemos de que, cuando digo nosotros, mi familia, nuestra congregación, nuestro ministerio, creemos que la solución al abuso no es el desuso, sino el Ajá. uso Ok, correcto. buenísimo. Y cuando hay abusos o cuando hay algo falso, eso revela que existe algo que es verdadero. Para que Mm, algo sea, por ejemplo, para que haya un reloj, que ahora están de moda, para que haya un reloj a Casio, tiene que haber un reloj verdadero sí, Casio, ¿verdad? sí, Entonces, de igual manera, los dones y lo que Dios ha puesto es algo real, tiene totalmente. un sustento bíblico. La Biblia nos anima a avivar el fuego de Dios, los dones. Claro. La Biblia nos anima a que profeticemos. Dice, procurad profetizar. No Ujú. impidáis el hablar en lengua. Lo que pasa es que Y da nos un anima a orden, pedir también los mejores dones. ¿sí? Pero hay un orden, ¿verdad? Dice otro versículo, pero hágase todo Ujú, decentemente claro. y en orden. Entonces la gente se quedó con el decentemente y en orden y se Mm, olvidó el hágase todo. ajá. Debemos hacer todo, pero con un orden. Y Pablo establece pautas que nos ayudan para la administración de los dones en la iglesia. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es creer en eso y activarlo por fe, ¿verdad? Buenísimo. Creer que Dios está hablando en este tiempo, que tienes cosas para decirnos. También yo personalmente creo que
hay cosas de la vida cotidiana y de la vida de todos los días que no todo se resuelve con una palabra profética. Okay, sí. Tenemos la palabra profética más segura. Tú no puedes esperar escuchar a Dios y con la Biblia empolvada. Tú tienes que leer tu Biblia. También tienes que escuchar a tus autoridades espirituales. Sí. Tienes que hacer uso del sentido común también. Por ejemplo, hay gente que se quiere meter en una relación para tocar el tema, Claro. donde a todas luces no te debes de meter y andas buscando una palabra profética que te confirme. Y no necesitas la palabra profética, necesitas el sentido común que te dice, por ahí no es. Claro. Te vas a ir a estrellar. Entonces, yo creo que el uso correcto, en el contexto correcto, se vuelve una gran bendición. Totalmente. Y en el tema de la alabanza, uno de los pasajes que más me bendice es Apocalipsis 5, que habla acerca de la adoración en el cielo. Y dice que cuando están alabando a Dios, cuando están declarando quién es Él, lo que ha hecho y lo que va a hacer, en el versículo 5 dice, y salió del trono una voz. Es decir, cuando el pueblo de Dios adora a Dios, declara lo que Él es, en los tiempos de alabanza, Sí. en la iglesia, cuando cantamos esas verdades de quién es, pues lo natural es que del trono salga una voz, que Dios nos hable, que Dios nos diga, Sí, nos sí. manifieste su voluntad, Claro. su dirección. Habrán, por ejemplo, ocasiones donde tú vas a ministrar proféticamente, usemos ese término, sin decir una profecía, sino nada más creer en el Señor para un contexto y un ambiente de la presencia de Dios donde no sea necesario que tú digas nada. Y lo platicábamos ahora Claro. detrás de cámara Sí, sí. acerca de una administración que tuvimos hace poco con este movimiento de History Makers, que el Espíritu Santo llegó, habló a la gente y yo no tuve que decir nada. Y habrán momentos como esos, y habrán momentos donde tú vas a tener que dar una palabra del Señor, pero lo importante es moverse en esa dirección que el Espíritu Santo está trayendo. Claro. ¿Cómo podemos nosotros generar ese avivamiento? Ya lo decías, ¿no? Si estás tratando de no fallarle, te forzás, lo buscas, tratás como en el plan de la Biblia, ¿no? De meterte todos los días para no perder la racha. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? ¿O cómo tu caso? Bueno, fíjate que yo he aprendido algunos principios que me han ayudado mucho y estoy practicando. Por ejemplo, uno ha sido comprender qué significa una vida de arrepentimiento. Yo creo que ese es un tema fundamental para nosotros como cristianos, porque eso nos mantiene en necesidad de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que el arrepentimiento es un evento en la vida. Es decir, yo ¿Qué pasó? recibí a Cristo, me arrepentí de mis pecados, pero mi realidad es que sigo batallando con cosas y sigo cayendo en diferentes situaciones. Pero una vida de arrepentimiento me hace todos los días venir y pedirle a Dios específicamente, este día ponga en mí arrepentimiento. Y esa es una conversación constante. Señor, trae arrepentimiento en mí. Por ejemplo, si yo estoy batallando con el enojo, por decir algo, y soy violento en la casa, si estoy casado y le hablo mal a la esposa o a los hijos, o como hijo le respondo mal a los padres, esa es una conversación que yo debo tener. Señor, trae arrepentimiento. Pero no solamente a través de la oración, sino yo tengo que estar en contacto con aquellas cosas que alimenten mi espíritu. Y ya lo decía Pablo, que hay una ley dentro de nosotros que es contraria, ¿verdad? Lo que nosotros queremos hacer, eso no hacemos. Y viceversa. Entonces el espíritu quiere agradar a Dios, pero tu carne no. Total. ¿Qué sucede en estos tiempos? Bueno, en todos los tiempos, pero quizás ahora más dura la batalla, es que todo está instantáneo para que tu carne esté bien motivada. Yo creo que tenemos una iglesia que está muy entretenida. Si tú haces un escáner de los jóvenes de tu iglesia, no solo tú, sino la gente que nos está viendo, Sí, sí. no hay película que venga al cine que no la vayan a ver. Y no está mal ver películas, pero lo que pasa es que no hay una proporción adecuada. La gente está demasiado entretenida y no tiene filtros de lo que sí deben dejar entrar a su mente y lo que no deben entrar a su mente. Por ejemplo, estos cantantes de reggaetón, ¿verdad? Famosísimos que han venido. Yo he visto a los jóvenes de las iglesias yendo e invirtiendo. Y van puntual, o sea, llegan mucho más antes que cuando uno viene para la iglesia, ¿no? La ofrenda en la iglesia no pasa de $3. Pero hay gente que fue y pagó $200, $300. Hay gente que se endeudó. Eso se llama devoción. Y la gente le tiene devoción al entretenimiento. Wow.
La gente le tiene devoción a alimentar la carne. La gente oye todo tipo de música. Es decir, es una generación que no se priva por amor al Señor. ¿Qué sucede? Que no estamos conociendo al Señor, porque no estamos conociendo la palabra. Una de las cosas que a mí me gusta mucho de Iglesia Lima es la predicación. Yo no he escuchado a todos los pastores, pero por lo menos el hermano Mario es de mis predicadores favoritos. En mis podcasts siempre está, porque te va explicando el relato, tú vas entendiendo. Sí. Yo, pues con perdón del hermano Mario, hay enseñanzas que yo he tomado principios cuando me ha tocado compartir también, porque he aprendido. Entonces, bendito Dios, en la iglesia hay una predicación que te ayuda a comprender, te ayuda. Pero si tú no estás en contacto con la palabra, si tú no te estás llenando de un ambiente de la presencia de Dios, es bien difícil que vayas a poder vencer, porque al día de hoy no hay superhombre, no hay supermujer, y la fuerza de voluntad tiene un límite. Y es un límite que se pasa súper rápido. Es solo está la buena intención. Sí, o sea, y a veces lloramos cuando hemos fallado a Dios, pero si somos sinceros, lloramos por temor a la consecuencia, lloramos por temor a que se nos descubra en algo que hemos caído, pero no porque ofendimos al Señor, porque no conocemos la gravedad del pecado, de la separación. Dios lo conoce, por eso no quiere que nosotros estemos en pecado. Entonces... una conciencia de arrepentimiento. Sí, entonces en mi caso, yo creo que una de las cosas que yo le doy gracias a Dios, que Él me ha permitido en su gracia, es entender que yo no me puedo dar el lujo de estar separado, porque si un día o dos yo lo dejo pasar y no me conecto, como te decía ahorita bromeando, y no es broma, mi carne se activa. Yo empiezo a desear lo que no debo desear. Entonces yo de repente estoy con unas actitudes negativas y daño a la gente que está cerca. Pero eso es porque la carne está súper motivada por todo lo que mira. O sea, todo, para no entrar en detalles, pero todo lo que tú ves está contaminado, y hoy más que nunca Dios está interesado en levantar una generación como aquellos hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron tan radicales y dijeron, pues no me voy a contaminar, porque lo que se sirve en la mesa hoy en día está contaminado. Por todo, por inmoralidad, por valores negativos. Se aplaude al que va en contra de los principios de Dios. Se lincha en las redes sociales al que se levanta con un mensaje del reino de Dios. Entonces, seguir a Cristo en este tiempo es de valientes, y por eso debe ser una disciplina, porque tiene recompensa eterna, pero no va a ser fácil. Y también, Luis, siendo conscientes que si bien estamos muy agradecidos con nuestros pastores, con los hermanos, fundadores, pioneros, pero ayer leía un libro de liderazgo generacional y decía, la iglesia siempre está a una generación de morir. Claro. Entonces, ¿qué pasa si la juventud, ya lo dijiste, no nos estamos activando? O sea, ¿en manos de quién va a quedar la iglesia? Obviamente el Señor no va a desamparar porque es su obra. Nosotros solamente aportamos en su infinita gracia y amor, pero tiene que haber esa valentía en todos, ¿no? Y ser conscientes, porque el libro también lo mencionaba, los hijos de cristianos necesitan tener su propia experiencia de conversión y de entregarle su corazón, porque Dios no tiene nietos. Así es. Sino que tiene hijos. Entonces, sí se me hace muy interesante, pero también preocupante cómo nos estamos entreteniendo. Y la respuesta a esa pregunta que tú dices, ¿en manos de quién va a quedar? La respuesta que debe primero saltar es, en mis manos. Porque no toda la gente tiene la inquietud, pero algunos sí la tenemos. Yo lo he pensado muchas veces, sé que tú la tenés, y otros que nos están viendo tienen la misma pregunta. ¿En manos de quién va a quedar? La respuesta es mías, en las mías. Porque mientras yo esté motivado, yo voy a poder motivar a los que están en mi entorno, y entonces voy a poder ir haciendo como una ola expansiva de gente que se motive. Pero sería como incongruente, ¿en manos de quién va a quedar? Y tú dices, bueno, Señor, levanta a alguien, porque yo... Y teniendo la inquietud. Y si tú tienes la inquietud, en tus manos. Wow. En tus manos va a quedar, o sea, y tú estás marcado para que todos los días de tu vida se hace una lucha. Y pasa, Alexis, que la gente no se concibe que está en una lucha. Porque la gente no está luchando. ¿En serio? La gente está dejando vencer, no está luchando. Porque como dejan entrar todo, esa no es una batalla, o sea,
Batalla no es que te den duro, batalla es que nos demos duro, poniéndole un contexto, Sí, porque sí. hay uno que dice, llega todo reventado, es que nos dimos duro. No, te dieron duro, Ok, ok. no alcanzaste a pegar ninguno. Ajá. Pero cuando está reñida, ¿verdad? Que llegas reventado y vos decís, pero vieras cómo le quedó el ojo al otro. Esa fue una batalla. Ok. Y la iglesia debe estar en batalla, pero peleando desde la victoria. No desde la caída tras la caída y hoy sí me levanto. ¿No? Para poder pelear desde la victoria, tú tienes que hacer un trabajo consciente de alimentarte del espíritu. Y esto es práctico, porque a veces, ¿pero cómo? Escucha música cristiana y dentro de la cristiana música que te anime. Que yo no entiendo la Reina Valera, usar el lenguaje actual, la nueva traducción viviente, comenzar con pocos versículos, agarrarte un plan. Si no, es que un año, agárrate uno de una semana y planes en YouVersion de 3 días, de una semana, agarralos, escuchar prédicas, escuchar temas, pero si tú no te involucras en el ambiente espiritual y tú, sí, pero qué difícil está el mundo y estás pasando canales o deslizando en las redes, porque eso también es de tener cuidado. Por ejemplo, una práctica que yo te comparto que he hecho es, tengo muchos amigos en las redes, pero no los sigo a todos. Y a veces me ha pasado lastimosamente que acepto a alguien en Facebook, por ejemplo, me pasa más, porque es amigo de fulano y lo conozco. Y empiezan a subir unas cosas vulgares, imágenes sucias. Yo hay mucha gente la he tenido que eliminar. Y a otra que siento que dañará sensibilidades, susceptibilidades. Hay una genial opción en Facebook que se llama dejar de seguir. Y en Instagram se llama silenciar. Y tenés que hacer un trabajo de educar el algoritmo de tus redes para que tu mente se mantenga pura. Es que este es un trabajo. Es un trabajo. Y entonces necesitamos hacerlo. Si queremos agradar al Señor, necesitamos hacerlo. Luis, qué buen tiempo hemos pasado. Yo te decía, ¿no? Traigo una guía, pero la plática también nos iba a ir dirigiendo. Pero me encanta mucho Nueva Estación, que es la más reciente producción. Y pues habla de gracia, habla de amor, de Dios. Sí. Contame un poquito de cómo nació, qué estaba pasando. Mira, lo que estaba pasando era lo siguiente. Mi mamá tenía un evento en línea en Facebook de mujeres y habían preparado una danza que grabaron en video con una canción de Marcos Witt que se llama Dios en todo tiempo. Cuando suben el video, ya ves, Facebook baneó el por derechos de autor y no se pudo usar. La danza la había mandado una amiga desde Noruega, había tomado el tiempo de grabar el video y de repente no se podía usar. Y yo vi a mi mamá pues triste porque se había preparado como acto especial para el evento en línea por Facebook. Entonces yo me encerré en el estudio que tenía en la casa y compuse la canción en 1 hora y la trabajé toda la noche. Y entonces al día siguiente le tenía lista una nueva canción a mi mamá, totalmente original. Así fue que nació. Fue una locura. Entonces yo lo que hice, fíjate, y esto tal vez un día hacemos una charla de composición, pero basado en los movimientos de la danza que esta persona hizo, según la letra de Dios en todo tiempo. Yo tomé la duración de Dios en todo tiempo de Marcos Witt, las secciones, y con todos esos elementos creé algo nuevo. Sé que el Señor me ayudó, ¿verdad? Porque fue una locura de una noche. Y eso pasó como hace 2 años. Ok. Un poquito más de 2 años. Y entonces nació la canción que tenía que ver con el tema de la conferencia de una nueva estación en Dios. Y entonces me ayudó mucho los pasos que esta persona hacía en la danza porque me ayudaron a ver y me sugirieron letras. Entonces fue como tomar una referencia y crear algo totalmente nuevo porque la canción no se parece en nada a lo que te estoy expresando. Yo la he escuchado. No tiene nada que ver, pero ha sido una experiencia de composición única. La canción estuvo ahí en reposo porque otro milagro que pasó esa noche fue que en ese año yo estaba mudo, estaba sin voz y pude grabar la voz para esa canción. Ya cuando tú la escuchas en detenimiento, esa versión original se oye como una voz mala, porque yo estaba mal de mis cuerdas vocales,
Pero luego que ya pasó el tiempo, yo sentí que era momento ya de regrabarla, procesarla mejor, ya grabar mi voz ya sano, Claro. ya recuperado. Y sentí el impulso de lanzarla justo el 1 de enero del 2023. O sea, estaban sonando los cohetes a las 12. Y del Luis 31. cargando. Ya estaba precargada, entonces apareció ya en las redes a las 12 a la 1, o sea, a las 12 con 1 Ajá. de todos los países donde Ok. estaban en las redes. Entonces, era para mí importante de parte de Dios, pues, anunciar o declarar, como dice la canción, una nueva estación. Yo creo que este 2023, Alexis, es un tiempo donde Dios nos lleva acelerados, Ujú. así como fue la vigilia, a retomar esas cosas que quedaron en pausa por Sí, la sí. pandemia. Y este será un año donde Dios nos va a llevar muy acelerados a cumplir sus propósitos, porque hay que recuperar, Claro. hay que volver claro. a avivar el corazón, hay que volver a hacer lo que Dios nos ha dicho, y ese es el corazón de la canción, ¿ves lo que habla? Sí, y estar agradecidos con Dios por quienes están, por Claro. quienes han demostrado ser fiel no a la congregación, no al pastor, a su supervisor o a su líder, sino a Dios Por supuesto. y siguen, ¿verdad? Sí. Hablamos mucho de recuperación, pero también agradecer a Dios por la Claro. gente que tenemos, que se ha quedado y que se sigue sumando. Luis, sos un referente, justo el podcast es de los referentes. Por todo lo que hemos estado hablando, tu vida inspira mucho. Sos una bendición para nuestras vidas, para ese tiempo, para todos aquellos que escuchan tus canciones, que están disponibles en todas las plataformas para Sí. que las vayan a escuchar. Y pues nada, gracias por ese tiempo, gracias por venir. Como te decía, pedía retroalimentación de algunos y me decían, es un músico virtuoso, es un excelente padre, muy entregado, así que pues ánimos para lo que venga y queremos seguir escuchando más de Luis Aquino. Gracias por tus palabras, Alexis. La verdad es de que el Señor ha sido bueno y su gracia ha sido buena. Yo siempre pienso que si Dios me ha podido usar a mí, puede usar a cualquier persona. Y la verdad es que te agradezco por tu espacio, también por tu corazón. Hemos compartido ya en algunos momentos fuera de cámaras y siempre es una bendición verte, saludarte. Así que sí, este año estamos pensando hacer nueva música, nuevas canciones, y esperamos que sigan siendo de bendición para el pueblo del Señor. Amén, así será. Así que gracias, Luis, y esperamos encontrarnos en otra plática Sí, y en otros eventos y en otra vigilia. Tiene que ser, sí, tiene que ser. Así que gracias, y gracias también a cada uno de ustedes por acompañarnos, por apoyar ese proyecto. Estamos en la segunda temporada de Filtro Alternativo con muchos podcasts. Tenemos muchos invitados, Luis ha sido uno de ellos. Y cada semana estamos trayendo a más referentes de la música cristiana en El Salvador. Y también vamos a tener algunos invitados de afuera, eso es muy emocionante. Así que gracias a los socios del proyecto Metro Metro, y también si vos querés ser parte y apoyar ese contenido, compartirlo ahí en tus redes, puedes tomar una captura, puedes ir a Spotify también a escucharnos y valorar el podcast con 5 estrellas, eso nos va a ayudar a que pues tenga más alcance, ¿no? Buenísimo. Nos toca pedir. No hay que apoyar las cosas buenas. Sí. Así que vayan ahí, 5 estrellas. Bueno, gracias Luis, y nosotros seguimos con más acá en Filtro Alternativo. Excelente.